Antes de que existieran los pueblos, incluso antes de que el ser humano cultiva la tierra, fuimos nómadas, almas errantes que vivían cada día enfrentando la crudeza de la naturaleza. No sabíamos lo que era la historia, y mucho menos pensábamos en el futuro. Pero había algo que teníamos muy claro: para sobrevivir necesitábamos a los demás. En los valles rodeados de selvas densas, donde el sol apenas se filtraba entre las hojas y los depredadores acechaban cada paso, un grupo de personas no sobrevivía por la fuerza individual, sino por la cooperación que nacía de la comunidad. El que cazaba, el que sabía encender fuego, el que encontraba raíces comestibles o plantas medicinales. Nadie lo tenía todo, pero todos tenían algo que ofrecer. Y justo en medio de esa escasez, ocurrió algo extraordinario. Comenzamos a intercambiar. Imagina un día al final del invierno. Los ciervos ya se habían marchado, y una familia apenas conservaba unos troncos y un puñado de frutos secos. Se cruzaban con otro grupo, quienes tenían pieles cálidas, pero ni rastro de comida. Nadie les había enseñado a comerciar, pero sus ojos y estómagos vacíos hablaron por ellos. Una piel por una bolsa de bayas, sin regateo, sin engaños, solo la vida temblando en unas manos que buscaban calor. No era un cálculo de mercaderes, ni un contrato entre partes. Era puro instinto de supervivencia, la única forma de atravesar un invierno brutal o una temporada de hambre. A partir de esos primeros intercambios, nació un lazo invisible, uno que conectaba a desconocidos. No se escribía, no se firmaba, se tejía con confianza simple. Y justo en ese instante, el comercio, eso que ahora asociamos con sociedades modernas, empezó a tomar forma en los días más oscuros de la humanidad. Y fue justo desde ese instante que el comercio, algo que muchos piensan que nació con las sociedades civilizadas, vio la luz en los días más oscuros de la humanidad. Pero no empezó con mercados ni monedas. Empezó junto a las brasas de una fogata, con miradas cautelosas entre dos grupos de desconocidos y una pregunta silenciosa: yo tengo esto, ¿tú qué tienes para ofrecer? Desde esos pequeños grupos desperdigados en los bordes del bosque o a la orilla de los ríos, los seres humanos empezaron poco a poco a formar comunidades más unidas. No porque quisieran organizar una sociedad, sino porque la naturaleza los obligaba. La tierra nunca es generosa por mucho tiempo. Cuando los frutos ya no alcanzaban para todos, cuando los animales migran más lejos, cuando el invierno se alargaba sin aviso, solo compartiendo podían sobrevivir. En las cacerías había días gloriosos y días de regreso con las manos vacías. Pero si uno lograba atrapar una presa grande, no podía quedarse solo. La carne se pudriría, el fuego se apagaría, los depredadores vendrían. Así que llamaba a los demás para comer juntos, para cuidarse mutuamente. A cambio, recibía leña, agua o simplemente la vigilancia de otro durante la noche. Y esto no es solo una teoría. En el nacimiento de Dolní Běštěnec, en lo que hoy es la República Checa, un asentamiento humano de hace unos 30.000 años, los arqueólogos encontraron evidencia de grupos que vivían muy cerca unos de otros, compartiendo herramientas de sílex, huesos, cerámica y figuras talladas en marfil. No había señales de jerarquías marcadas, sino una cultura basada en la cooperación y la distribución de recursos. En otros lugares como Blombos Cave o Sungir, también se han hallado pruebas de que los humanos prehistóricos no solo compartían objetos útiles, sino que también intercambian símbolos, cuentas, conchas grabadas, adornos, cosas que iban más allá de lo funcional, y comenzaban a dar forma a la idea de valor dentro de una comunidad. Una piel podía cambiarse por comida, una piedra para encender fuego, por la vida durante todo un invierno. Todo empezaba a ser medido por instinto, no con números, sino con necesidad y supervivencia. No había listas de precios, no existían balanzas. Cada intercambio se basaba en una sola cosa: la necesidad. Y lo más curioso es que fue justamente esa necesidad la semilla de algo que cambiaría el rumbo completo de la humanidad: el comercio. Desde el instinto de supervivencia, los seres humanos comenzaron a intercambiar de forma más intencional. Cuando el acto de compartir se volvió costumbre y luego una regla tácita, nació la primera forma de transacción humana: el trueque. Simple, pero lleno de lógica. Nadie inventó el trueque. No hubo un momento exacto en que comenzará.
surgió como el respirar, fruto de la necesidad, cuando alguien se dio cuenta: yo tengo esto, y tú tienes lo que necesito. Una choza cerca del arroyo podía intercambiarse por un manojo de leña seca. Una canasta de pescado fresco valía algunas puntas de flecha. El trueque era directo, sencillo, sin necesidad de palabras complejas ni acuerdos elaborados. Bastaba una mirada, una mano extendida o incluso un silencio cargado de entendimiento. Pero a medida que las comunidades crecían y los bienes se diversificaron, el trueque comenzó a mostrar sus límites. El primer problema: no siempre había coincidencia de necesidades. Alguien necesitaba comida, pero quien tenía comida quería herramientas, y el que tenía herramientas buscaba medicina. Así se formaba una cadena interminable donde nadie encontraba al interlocutor ideal. Más tarde, la economía llamaría a esto el problema de la doble coincidencia. Luego vino la cuestión del valor. ¿Cuánto vale una gallina en raíces medicinales? ¿Cuántos cuchillos de piedra equivalen a una bolsa de semillas? Sin una unidad común, todo era impreciso, a menudo decidido por intuición o por la desesperación de quien más necesitaba algo. También había problemas prácticos. No todo se puede dividir. Una cabra no se parte en dos. La carne se echa a perder. La sal se derrama. ¿Y cómo transportar todo eso al moverse grandes distancias? Una prueba clara está en los antiguos asentamientos de Mesopotamia, donde los sumerios registraron transacciones en tablillas de arcilla. En ellas se podían leer intercambios como 10 medidas de grano por una cabra, 3 vasijas de aceite por una herramienta de piedra. Fue ahí donde las dificultades del trueque empujaron a la humanidad a buscar una forma de estandarizar el valor. El trueque, aunque rudimentario, fue un paso decisivo. Enseñó a las personas a definir el valor, a distinguir lo esencial de lo superfluo y, sobre todo, a colaborar dentro de una sociedad que ya no se limitaba solo a parientes o tribus. Pero la historia no se detuvo ahí. Las incomodidades eran terreno fértil para la invención, y entonces surgió una nueva idea. ¿Y si existiera un objeto intermedio, suficientemente valioso y confiable, que pudiera reemplazar a cualquier otro bien? Aunque el trueque fue un punto de partida natural y razonable, pronto se volvió insuficiente ante el crecimiento de las comunidades y la creciente complejidad de las necesidades. Ya no bastaba con cambiar lo que uno tenía por lo que necesitaba. Hacía falta una forma de intercambiar más eficiente, más práctica, especialmente cuando quien tenía algo no encontraba de inmediato a quien necesitaba exactamente eso. Así nació la búsqueda de una solución nueva, un objeto intermedio, algo que representara valor, no por su utilidad directa, sino porque todos confiaban en que podía usarse para obtener cualquier otra cosa. El nacimiento del primer medio de intercambio no fue una invención única, sino el resultado de múltiples experimentos en distintas culturas antiguas. No existió una moneda universal desde el principio. En cambio, cada comunidad, cada región, eligió su propio objeto, útil, simbólico o ambos, para representar valor común. En regiones alejadas del mar, por ejemplo, las conchas cowrie se convirtieron en auténticos tesoros, no por su rareza física, sino por su belleza pulida, difícil de encontrar y fácil de transportar. Desde África hasta la India y la antigua China, las conchas se usaron para intercambiar alimentos, herramientas e incluso esclavos. En la escritura china, la forma de la concha aparece en muchos caracteres relacionados con el dinero, una prueba clara de su rol simbólico en la economía. En otras zonas, como Europa y el Medio Oriente, se optó por algo más rústico pero esencial: la sal. No solo permitía conservar alimentos, vital en sociedades sin refrigeración, sino que también tenía un valor ritual, como en las momificaciones egipcias, y se usó incluso como salario para soldados romanos. Rutas comerciales antiguas, como la vía salaria, transportaban sal como si fuera un metal precioso. Algunas culturas fueron más allá de lo práctico, eligiendo objetos puramente simbólicos. En la isla de Yap, en medio del Pacífico, se utilizaban enormes discos de piedra caliza con un agujero en el centro como moneda. Eran tan pesados que no se movían. Bastaba con que todos reconocieran que una piedra había cambiado de dueño, y así, sin necesidad de presencia física, cumplía su función como unidad de valor. Tal vez ahí nació la idea de la propiedad no tangible. En Mesoamérica, los mayas y aztecas usaban semillas de cacao como dinero. Una semilla podía valer un chile, 100, un pollo,
El cacao se falsificaba, señal de que funcionaba realmente como moneda de cambio y reserva de valor. Del mismo modo, en Papúa Nueva Guinea, las plumas de ave del paraíso eran tan valiosas que se usaban tanto en rituales como en transacciones. En Siberia, los colmillos, dientes y pieles de animales exóticos funcionaban como unidades de intercambio para bienes de alto valor. No solo objetos decorativos o comestibles, en algunas culturas, incluso herramientas fueron usadas como dinero simbólico. En la China anterior a la dinastía Qin, se acuñaban cuchillos, puntas de flecha o hoces de bronce, no para usarlos, sino para intercambiarlos, reflejo de una sociedad agrícola que comenzaba a reconocer el valor del trabajo y la producción, ya fueran conchas, sal, cacao o piedra. Lo que todas estas formas de dinero primitivo tenían en común era el acuerdo colectivo. Su valor no residía en el objeto mismo, sino en la confianza compartida que se deposita en él. Cuando un grupo de personas cree que algo puede ser intercambiado por lo que necesitan, ese algo ya se ha convertido en dinero, aunque todavía nadie lo llamara así. Los primeros objetos de intercambio, fueran útiles, bellos o esenciales, no eran más que el punto de partida. A medida que las sociedades se volvieron más complejas, la producción creció y las distancias entre personas aumentaron, el simple consenso sobre qué objeto tenía valor ya no bastaba. La humanidad empezó a necesitar algo nuevo, dinero verdadero, no solo para intercambiar, sino también para medir, almacenar y reflejar el orden social. Hacia el siglo VII a.C., en la antigua región de Lidia, hoy parte del oeste de Turquía, ocurrió un giro crucial en la historia. El rey Aliates y luego su hijo Creso mandaron acuñar las primeras monedas de electro, una aleación natural de oro y plata. Estas monedas llevan grabado un león y un sello real, indicando que su valor estaba garantizado por el Estado. Por primera vez, el valor no venía del uso práctico del objeto, sino de su símbolo de poder y de la confianza colectiva. Desde ese momento, la moneda dejó de ser un simple objeto de intercambio. Se convirtió en unidad estandarizada de valor, base para el comercio, los impuestos, la tesorería y el poder centralizado. En China, este proceso avanzó de forma paralela, pero con rasgos únicos. Desde antiguas monedas en forma de herramientas, cuchillos, hoces, se evolucionó hacia monedas redondas con un orificio cuadrado al centro, acuñadas en bronce desde la dinastía Zhou, especialmente bajo los Qin y Han. Este diseño representa la idea cósmica de cielo redondo, tierra cuadrada, uniendo utilidad práctica con filosofía ancestral. Poco después, China dio otro salto revolucionario, el dinero de papel. Durante la dinastía Tang, los comerciantes empezaron a usar letras de crédito, y en tiempos de los Song, el gobierno emitió oficialmente billetes, llamados jiaozi. Fue una apuesta audaz. El dinero ya no era metal precioso, ni tenía valor propio, era solo papel, respaldado por la confianza en el Estado emisor. En Occidente, la moneda metálica se expandió a través de grandes imperios como Persia, Grecia y Roma. El Imperio Romano, en particular, logró conectar el dinero con la mitología y el poder. Sus monedas llevaban el rostro del emperador, imágenes de dioses y victorias militares, transformando el dinero en una herramienta de propaganda y legitimación. Los arqueólogos han hallado miles de monedas romanas en lugares tan lejanos como Inglaterra, Alemania y Egipto, evidencia de que la moneda no solo circulaba internamente, sino que se extendía con los comerciantes, los soldados y el imperio mismo. Cada moneda era un mensaje de metal, poder, orden y confianza. En esa misma época, en India, se utilizaban lingotes de plata estampados con símbolos religiosos o animales. Cada reino tenía su propio diseño, pero su valor era aceptado en mercados regionales, lo que demuestra que la moneda ya había superado las fronteras culturales y se había convertido en un lenguaje común del intercambio. Desde la sal y las conchas hasta el oro, la plata y finalmente el papel, la evolución del dinero fue un proceso de desmaterialización del valor, reemplazando la materia por la confianza simbólica. Una moneda romana, una pieza de los Qin o Han, o un billete jiaozi de los Song, todos representan lo mismo que nuestros ancestros ya intuían desde los tiempos de la caza y la recolección. El valor solo existe cuando la comunidad lo reconoce como tal. Desde las piedras inmóviles en islas remotas hasta los delgados billetes impresos con tinta,
desde conchas, sal, granos de cacao hasta tarjetas bancarias o códigos en la blockchain. La historia del dinero, en el fondo, no es una historia de objetos materiales, es una historia de confianza. Ninguna moneda tiene valor real si no hay una comunidad que la respalde. Una piedra se convierte en dinero cuando todo el pueblo acepta que vale algo. Una moneda compra bienes porque hay un rey que la garantiza. Un billete adquiere poder porque confiamos en el sistema legal y social que lo sostiene. Por eso, el dinero, en cualquier época, siempre ha sido una síntesis del acuerdo colectivo. Con el tiempo, el dinero se volvió más abstracto, del oro al papel, del papel a simples números en una cuenta bancaria, y ahora a cadenas invisibles de datos en la blockchain. Pero lo esencial nunca cambió. El valor no está en el objeto, sino en el acuerdo entre personas. Quizás algún día el mundo vuelva a cambiar. La tecnología transformará el dinero en algo completamente nuevo. Pero si todo colapsara, si no quedaran bancos, ni internet, ni monedas como las conocemos, la humanidad seguiría encontrando formas de intercambiar. Tal vez sería una papa, o un balde de agua limpia, o tal vez un gesto, una promesa, porque lo que nuestros antepasados entendieron desde que vivían en cuevas, aún hoy sigue siendo verdad. Para sobrevivir, el ser humano necesita a los demás. Y para vivir juntos, necesitamos intercambiar